Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile. Partimos hablando de pensiones, porque una encuesta encargada por la Universidad Católica CADEM reveló algo que, más que revelar, la palabra exacta es confirmó varios hechos respecto a las pensiones que se vienen manifestando en distintas encuestas. Por un lado, que la mayoría de las personas prefiere que o toda la cotización extra o la mayor parte de la cotización extra vaya a cuentas individuales en vez de un fondo colectivo. Y también que la mayoría prefiere que sea un administrador privado, puede ser distinto a las AFP, pero que sea uno privado el que lleve el destino, la inversión de sus fondos de pensiones y no el Estado. Así lo muestra Belén Saltías. ¿Quién te gustaría que administrara tus fondos previsionales? Otra institución privada, que no sea AFP. ¿Y por qué? Es que ya no confío en la AFP y el Estado, no sé, no me convence. Esta es una postura que pareciera tener gran parte de la ciudadanía. Así lo demuestra un estudio realizado por CADEM y la Universidad Católica. La preferencia por una entidad privada distinta a las AFP para que administre el sistema de pensiones se asoma como favorita para la reforma previsional. Es claro que la gente manifiesta, le pone mucho valor a que haya administradores privados distintos a la AFP. Y por lo tanto habrá que ver si es que la estructura actual hay que cambiarla un poco para acomodar eso. En específico se tomó una muestra de 920 personas, dando como resultado que solo 1 de cada 5 preferiría una administración bajo el sistema de las AFP, un 24% optaría por el Estado y 56%, es decir, poco más de la mitad, escogería un ente privado que no sea una AFP. La gente más de derecha prefiere a las AFP, la gente de más de izquierda va a preferir al Estado, pero el punto medio, donde se concentra la mayoría de los chilenos, es en un nuevo sistema privado de pensiones. Creo que este estudio entrega algunas luces hacia dónde se podría llevar este debate de la reforma de pensiones. Un debate que actualmente se encuentra en el Congreso a la espera de recibir indicaciones. Algunos aseguran que entregarle opciones a la ciudadanía sería parte de lo primordial en esta discusión. La clave es que hayan opciones, esa es la clave. De nombre, de propiedad, todo. El cambio de nombre es clave. El nombre AFP, aunque significa administrador de fondos de pensiones y las personas quieren que los fondos se los administre un privado, AFP ya la gente no sabe lo que significa. Entonces, cambiémosle el nombre. Discusión que sí se ha dado y así lo aclararon desde el gobierno, argumentando que la ciudadanía sí tendrá opción de elegir. Las personas con su 10% van a poder elegir libremente dónde llevarlo, no como ha sido en estos últimos 40 años donde solamente han habido AFP. Los fondos van a los inversores y en los inversores, reitero, habrán muchos inversores privados y un inversor público. La administración que se realice y se ofrece realizar en esta propuesta a través de un servicio público es del sistema previsional. El estudio realizado también da cuenta de la preferencia de la ciudadanía respecto del destino de una eventual cotización adicional de 6%. En este sentido, un 20% está de acuerdo con que la mitad vaya a una cuenta individual y a un fondo colectivo, mientras que 1 de cada 3 señala que el 70% del aporte vaya a la cuenta individual. La mayor preferencia está en que todo, el 100%, vaya a su cuenta. Diversos datos que podrían servir de insumo para la mesa técnica, aunque no a todos se les pareciera. Esta reforma propone y promueve la verdadera libertad de elección. Hoy día no hay libertad de elección, la gente está obligada a cotizar en una AFP, sin embargo hoy día va a poder elegir un inversor público o privado. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con aquellas encuestas, aquellos sondeos que de alguna forma dirigen e intencionan una respuesta por parte de los afiliados. Deben ser los cotizantes como dueños de sus fondos acumulados y las cotizaciones que decidan con libertad quién les administra. Es un buen punto que los privados hoy día son mucho más valorados que el Estado en cuanto a la administración de estos fondos y también quien gestione las inversiones. Pero tampoco nos oponemos que se garantice la igualdad en la competencia. Por ahora se continuará trabajando en la mesa técnica para abordar distintos temas. Durante abril se debiera iniciar también un análisis para ingresar posibles indicaciones a este proyecto y así continuar su tramitación.
Si bien la que vimos solamente es una encuesta, el punto es que la mayor parte de las encuestas que se realizan sobre la reforma de pensiones tienen resultados similares. Por lo tanto, el gobierno va a tener que tomarlo bastante en cuenta porque va a tener que llegar a un acuerdo para tener algo de destino en la reforma de pensiones, porque luego de lo que vimos en la reforma tributaria, es claro que va a tener que ceder respecto al proyecto original, si no, no va a tener los votos. Así que ahí va a tener un insumo importante que acoger el gobierno. Cambiamos de tema porque este jueves comenzó el Women Economic Forum, que es un evento internacional que también se realiza en nuestro país. Francisca Bahamondes estuvo en el lugar y tiene los detalles. Así es, hoy se llevó a cabo el Women Economic Forum Chile 2023, el evento más importante de Chile en materia de mujeres y el rol que ellas cumplen en las distintas economías. Más de 500 mujeres asistentes de forma presencial, otras 12.000 conectadas desde distintos lugares del mundo de forma telemática, por lo tanto una amplia convocatoria tuvo este evento en el cual los principales temas que se tocaron fueron algunos vinculados a las tendencias que hay actualmente en las empresas, los gobiernos también, el mundo académico y las distintas comunidades vinculadas justamente a los desafíos que hay de forma global, con una preocupación importante también y de forma transversal en la participación y en la inclusión de las mujeres en los distintos aspectos justamente y los que también involucran, bien digo, el ámbito económico. Vamos a pasar a escuchar en primera instancia las impresiones de la presidenta del Women Economic Forum Chile, Nicole Verdugo, quien se refirió justamente a la importancia de este tipo de espacios para poder abordar los distintos desafíos que también enfrentan los distintos gobiernos, los distintos sectores, empresas también, sector público y sector privado con respecto a esta temática. Hoy día la tarea es ahora hacernos cargo del cambio climático, el medio ambiente, el impacto social y los buenos gobiernos corporativos. Y ahí las emprendedoras, las mujeres en general tenemos oportunidades, que no nos quedemos una vez más relegadas de que no son temas en donde nos están convocando, estamos convocadas a través de las distintas oportunidades que se están ofreciendo. Las ministras Antonio Orellana y Marcelo Hernando fueron algunas de las autoridades de gobierno que participaron en esta actividad durante esta jornada y también lo hizo el ministro Mario Marcel a través de un video que hizo llegar a la organización en el cual se refería a los desafíos y también la forma en que han afrontado desde el gobierno este tipo de temáticas. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería está potenciando la participación de las mujeres en instancias como ProChile, Imagen de Chile, para que las emprendedoras que muchas veces parten de los programas más chiquititos, los programas de jefas de hogar, puedan llegar ojalá a exportar, que es el gran sueño. Y por lo tanto tenemos pendiente el desafío regulatorio, tenemos pendiente la sala cuna, para eso y por eso también vamos a insistir con la reforma tributaria, porque permite financiar iniciativas como esta. Nosotros como ministerio tenemos como meta que el año 2030 haya una participación al menos del 30% de las mujeres. Hoy día no alcanza al 13% y lo que uno observa es que las empresas se han puesto algunas metas bastante significativas. Como les comentaba al inicio de este despacho, son distintos los foros, distintas las charlas que se llevaron a cabo en esta actividad. Una de ellas puso bastante foco en los criterios ESG como oportunidad para reducir las brechas de género. Estos criterios entonces son medio ambiente, impacto social y también la gobernanza y cómo dentro de estos criterios, que son en el fondo aspectos no financieros, pero que de todas formas pueden afectar o impactar directamente las finanzas de una empresa, por ejemplo, cómo teniendo en cuenta estos factores también se puede ayudar a reducir las brechas existentes actualmente para las mujeres. De aquí, una de las principales expositoras dentro de este tema, que fue Lorena Muñoz, ella es experta en finanzas sustentables del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ella señalaba que es importante entonces que la inclusión de género no sea tanto un tema simbólico, sino más bien como una estrategia de negocios. Esa es la forma entonces en la que hay que visualizar este tema y la importancia entonces que hay que darle dentro de las distintas organizaciones, ya sean tanto privadas como públicas. Los invito entonces a que pasemos a escuchar parte de las reflexiones que realizaba entonces esta expositora luego de terminar su intervención en este foro. Fundamentalmente la incorporación de aspectos cuantitativos, la incorporación de mayor cantidad de mujeres en puestos directivos y romper esquemas que son, por ejemplo, el hecho de que una mujer necesariamente va a querer tener hijos y que esto va a redundar en su productividad.
que al final hay 92 billones de dólares entre medio de falta de financiamiento para iniciativas lideradas por mujeres. No solo pequeños emprendimientos, que es como lo que nosotros pensamos, sino empresas lideradas por mujeres. Llegas a este puesto que tú añoraste y pudiste atesorar y alcanzar, te ves enfrentada a desafíos que hombres en tu misma situación no van a enfrentar. Bueno, estos fueron parte de los temas que se tocaron entonces en este Women Economic Forum 2023. Durante este jueves se desarrollaron estas charlas e instancias de conversación, de diálogo y también de reflexión con respecto al rol de las mujeres y también al rol de las mujeres en la economía y también a otros distintos factores que van influyendo tanto de manera positiva como negativa entonces en su participación. Esta actividad, como ya les decía, tuvo una alta convocatoria, 500 mujeres de forma presencial, mujeres y hombres, y también más de 12.000 personas de forma telemática en la que se tocaron estos distintos puntos que son cada vez más importantes, no solamente para Chile, sino que también para la región latinoamericana. Durante esta semana se celebra el Día del Agua y en Agenda Económica queremos conocer cómo es el estado del desarrollo para la producción de agua potable desalinizada, es decir, sacada del mar. Por ejemplo, ¿estamos cerca de que una ciudad no costera como Santiago pueda tener agua potable sacada del mar? Es parte de lo que conversaremos al regreso acá en Agenda Económica. Este miércoles se celebra el Día Mundial del Agua y si ustedes han visto Agenda Económica en los últimos años se podrán haber dado cuenta que creemos firmemente que el futuro hídrico de nuestro país está principalmente en desalinizar el agua de mar. Precisamente queremos hablar sobre el estado del agua desalada y sus avances con el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalinización, Rafael Palacios, que nos acompaña acá en Agenda Económica. Rafael, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ACADES es un gremio que tiene poco más de un año y obviamente se formó para impulsar este desarrollo, pero no solamente para desalinizar agua, sino que otro tipo de reutilización del agua. Es correcto. Acá es un gremio bastante nuevo, efectivamente tiene poco más de un año de vida y su principal objetivo es generar nuevas fuentes de agua. Hoy día tenemos a la mano dos tecnologías esencialmente que nos permiten hacer eso, producir agua. Una es la que tú mencionaste, la desalinización y probablemente la más importante a nivel mundial, pero también está el reuso de aguas tratadas o aguas residuales. En general, ese reuso consiste en tratar las aguas servidas y devolverlas a los cauces naturales para que pueda ser reutilizada, ya sea por la agricultura o por usos industriales. No solamente, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santiago, es paradigmático en el sentido de que se reusa el 100% de las aguas tratadas, se devuelven a los cursos de agua y es utilizada por la agricultura, pero también, por ejemplo, en ciudades del norte, los emisarios submarinos ahora se están en el fondo reutilizando para bombearlos a usos industriales, en el caso de actividades mineras, metálicas y no metálicas. Potencialmente y estrictamente en la desalinización del agua. Actualmente hay 25 plantas industriales y hay ciudades que prácticamente ya en un 100% ocupan agua desalinizada. En el caso de Antofagasta 80% y Tocopilla 100%, una ciudad que ocupa para su agua potable solamente agua de mar. Así es, efectivamente. En el caso de Antofagasta es un hito a nivel americano, ni siquiera latinoamericano, porque es la primera ciudad sobre 250.000 habitantes, una ciudad grande, ¿no? Antofagasta tiene cerca de 400.000 habitantes, que de aquí a un par de años más, con la ampliación de la planta de Adasa en un 50% de su capacidad, va a ser también 100% alimentada con agua desalinizada. Y eso, en definitiva, genera una situación paradigmática y al mismo tiempo contradictoria en parte, ¿no? Porque es la ciudad que está ubicada en el desierto más árido del mundo y al mismo tiempo es la ciudad con mayor resiliencia hídrica que tenemos en el país. Por lejos tiene una resiliencia hídrica mucho mayor que la de Santiago, Valparaíso y otras ciudades que siguen dependiendo en su abastecimiento hídrico del agua continental, que es esencialmente el agua de la lluvia. Muchas sanitarias son socias de ACADES. ¿Está dentro de los planes, dentro de sus proyectos de inversión, que el agua desalinizada ocupe más participación dentro del agua potable que ofrecen?
En el caso de las sanitarias, hoy día Aguas Nuevas, que es socio de acá, efectivamente tiene operando una planta desalinizadora en la región de Atacama, la planta en el fondo de Aguas Nuevas que fue construida por Econsa, que también es socio de la empresa estatal sanitaria. Las otras sanitarias, en el caso particular, por ejemplo, de Aguas Andinas, que también es socia, están evaluando más en el largo plazo, eso sí, la posibilidad de construir una desaladora. El problema no es la voluntad de las sanitarias, sino que el sistema de tarificación de las sanitarias, en el fondo, tienen que permitirle incorporar esas inversiones dentro de la tarifa. Y ahí un poquito es donde estas cosas, estas inversiones que se requieren en el corto plazo, se empiezan a alargar. La inversión, más que de la tecnología, es de llevar el agua a las ciudades, porque Antofagasta es una ciudad costera, entonces ahí es barato. Sí, las inversiones son ambas, ¿no? Tenemos en el fondo la inversión de la planta, pero a veces, como bien dices tú, el transporte del agua puede ser incluso más caro que la propia planta. Dependiendo, evidentemente, la distancia y la altura, ¿ya? Ese costo, en el fondo de transporte, por bombear el agua, y eso implica mucha energía eléctrica, puede ser a veces incluso mayor que la construcción de la planta. Entonces, evidentemente, en las ciudades costeras, digamos, estamos en la condición óptima, el óptimo económico eventualmente, para poder abastecerlas con agua desalinizada. Pensando en Santiago, una ciudad que está más o menos a unos 100 kilómetros de la costa, ¿es demasiado caro traer agua desalinizada desde la costa más cercana? El demasiado caro siempre uno tiene que ponerlo en relación a qué, ¿no? ¿Es demasiado caro respecto a la posibilidad de tener racionamiento, quedarse sin agua? Yo diría que no, porque lo que vendría a ser, ¿no?, el costo de falla en el caso del agua es prácticamente infinito, porque sin agua, digamos, no hay escuela, no hay nada, no hay trabajo, no hay ninguna posibilidad de hacer una vida normal, ¿no? Ahora, si es más caro que el costo que pagamos hoy, evidentemente es más caro que el costo que pagamos hoy. Pero dependiendo de los bemoles de todo proyecto, ¿no?, para hacerse un orden de magnitud, una agua desalinizada en Santiago, con lo que significa en el fondo ese transporte, uno tendría que pensar que podría llegar a ser 3 veces más o menos más cara que el agua que tenemos hoy día, que pagamos hoy. Sí, yo recuerdo hace algunos años un proyecto de AES Gener, ahora es AES Andes, sí, era traer agua desalinizada hacia Santiago, pero para uso industrial. Yo pensé que ese era el punto de partida de algo que iba a continuar incluso, no digo que hoy en día, pero para el futuro cercano, para que sea agua potable desalinizada. Sin embargo, ese proyecto no tuvo futuro porque no se pudo seguir usando la planta desalinizadora que iba a quedar de ventanas. ¿Eso tú crees que le pone un paro por el momento a la posibilidad de que venga agua a Santiago desalinizada? Yo creo que no, fíjate. En general, no solamente AES Andes, sino que también, por ejemplo, Engie, incluso también Colbún, muchas en el fondo eléctricas están viendo la posibilidad de reconvertir infraestructura termoeléctrica que tienen operando en plantas desalinizadoras, ¿no? Porque ellos tienen en el fondo por ahí ya camino avanzado, ¿no? Por ejemplo, Santa María de Colbún. Por ejemplo, podría ser. En el norte también Engie tiene varias plantas que está buscando en el fondo ver la posibilidad tal vez de reconvertirlas, porque como te decía, tienen camino avanzado. Ahora, para el caso de Santiago, ¿no? Evidentemente esto es básicamente una conversación, ¿no? Hay que tener definiciones estratégicas en ese sentido que tomar hoy día, porque ya sea que la necesitemos en 10 o 15 años más, ¿no?, un proyecto de esa envergadura tiene que empezar a planificarse y a diseñarse hoy, ¿no? Entonces nosotros creemos que existe hoy día un cierto clima para poder discutir, por ejemplo, una estrategia nacional de desalinización. El Comité de Cambio Climático sacó hace poquito un informe, un reporte interesante, ¿no? Y esas señales son las que la política pública, el Congreso, el gobierno tienen que dar para poder impulsar esto. Y tiene que ser una política público-privada donde estén las grandes empresas, porque está este proyecto de la firma Cramsa, sí, que planea juntar a varios actores, a la minería del litio, también a la minería del cobre, y que se construya también un tubo gigante que lleve mucha agua desalinizada y que no solamente sirva para esas industrias, sino que también para comunidades autóctonas, también para comunidades agrícolas. En definitiva, que una sola gran infraestructura sirva para muchos. Efectivamente. Cramsa
es un proyecto multipropósito, claro, ¿no? Eso quiere decir básicamente que puede abastecer a distintos usuarios, tiene distintos off-takers, ¿no? Que son los que consumen el agua, y además tiene la posibilidad de construir infraestructura compartida, ¿no? Que en realidad en ese tipo de proyectos genera el óptimo económico al cual que tenemos que apuntar. Proyectos de esa naturaleza aquí en la zona central o en la zona en la quinta región, por ejemplo, donde está muy cerca, ¿no? de enfrentar una crisis hídrica relevante, podrían abastecer a la agricultura, ¿no? Que también en el fondo necesita, digamos, de un abastecimiento hídrico garantizado para poder proyectarse en el tiempo. Podría abastecer sin duda a la ciudad de Valparaíso, también podría llegar a la ciudad de Santiago o a las ciudades en el fondo que estén en los trayectos. Y Rafael, ¿eso ya opera, por ejemplo, para los proyectos de agua desalada que ocupan la gran minería del norte, que lo ocupan ahora ya? Ellos ya ocupan mucha agua del mar. Yo no sé si aprovechando esa infraestructura también comparten con otros stakeholders, como tú mencionas. Hay algunos proyectos que lo hacen. ¿Sí? Está el proyecto de Aguas CAP, ¿no? Que también es un proyecto multipropósito, que también tiene, digamos, no solamente abastece a la minería, sino que también a otras industrias. Ahora, en la quinta región, en la quinta región o en la cuarta. En la quinta región está el proyecto de Aguas Pacífico, ¿no? Que va a abastecer, también tiene un componente multipropósito que va a entregarle agua también a distintas comunidades que estén en el transporte que se requiere o se va a realizar del agua hacia la zona cordillerana, donde está el destino final, que es la minería. Así que efectivamente, y en el fondo hay una importante inquietud de distintos actores, inversionistas, fondos de inversión, los propios en el Fondo de Desarrollo Tecnológicos, de poder generar esta infraestructura compartida o estos proyectos multipropósitos. El presidente de ACADES está en la conferencia de la ONU en Nueva York y también la ministra del Medio Ambiente, tengo entendido. ¿Hay sintonía con el gobierno también por este propósito? Por lo menos eso era prácticamente transversal en los distintos gobiernos. Mira, nosotros nos hemos acercado al Comité de Transición Hídrica Justa, ¿no? Que es el órgano que este gobierno ha creado para administrar en el fondo los recursos hídricos. Y efectivamente tuvimos una cierta sintonía con el ministro de Obras Públicas anterior. Vamos a acercarnos ahora a la ministra nueva, en el fondo, que viene desembarcando en la cartera. También hemos hablado con Medio Ambiente, que es quien lidera ese órgano. Y si bien es cierto, hay una cierta receptividad también, y esto puede ser razonable, ¿no? Están siendo demasiado cautelosos, tal vez, para la urgencia que la crisis hídrica, en el fondo, necesita para poder avanzar en soluciones rápidas, ¿no? Hoy día, y esto lamentablemente es así, no es algo solamente la desalinización. Si quisiéramos echar a andar una planta, hoy día, ¿no? Tendríamos que esperar 5 años. Es decir, todas las decisiones que tomemos hoy van a recién estar cumpliendo su propósito en 5 años más, producto de la evaluación ambiental, de todos los permisos que se requiere. Entonces, o tomamos las decisiones, tenemos que tomar decisiones ahora. Es difícil en el fondo seguir dilatando, seguir en el fondo enredándose con mesas que puedan en el fondo evaluar alternativas, cuando la crisis hídrica hoy día nos obliga, ¿no? A tener soluciones prácticas en los próximos años. Y más encima, teniendo más de 4.000 kilómetros de costa, me parece que no hay que ser un experto en ciencia para saber que la agua desalinizada es sin duda un recurso que debemos aprovechar. Rafael Palacios, vicepresidente de ACADES, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. De esta manera terminamos la agenda económica de esta jornada. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.